Hola, bienvenido a este video. Mi nombre es Maestro Ingenio y este es el primer video de una serie llamada Física de Campos, la cual tendrá asociada toda la temática de un curso de Física 2 o Física de Campos de nivel superior. En este primer video vamos a ver la introducción a la interacción entre cargas, interacción eléctrica, y espero que sea de tu gusto y tu agrado. Inicialmente, vamos a introducir el concepto de campo. En física y matemáticas, un campo vectorial o escalar representa la distribución espaciotemporal de una magnitud física, es decir, es una propiedad que permite medirse en el entorno de cada punto de una región del espacio para cada instante de tiempo. Nosotros, a lo largo del curso, o al menos en esta primera unidad, vamos a hablar del campo eléctrico. Y por supuesto, necesitaremos introducir su definición. El concepto de campo lo tenemos principalmente, el cual está enunciado porque el campo representa una magnitud física vectorial que se representa por medio de un modelo matemático, que veremos que es específicamente la ley de Coulomb, que describe la interacción entre dos cuerpos con propiedades de naturaleza eléctrica, principalmente la carga eléctrica. Ahora vamos a hablar de qué es esto de carga, cuáles son las propiedades de las cargas eléctricas. Entonces, la carga eléctrica es aquella propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas con otras. Esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y las cargas negativas de la partícula. Ahora vamos a poder ver la naturaleza representada, porque recuerda que como es física es un modelo, de las cargas positivas, negativas, sus símbolos y por supuesto su masa. Entonces tenemos cargas negativas, las cuales vamos a llamar electrones en plural y en singular electrón, representada con una E, con un superíndice de un signo menos, el cual tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Tenemos un neutrón, el cual se representa con n y un 0 en la parte superior, un superíndice, el cual no tiene carga. Y por supuesto, un protón, el cual se representa por la letra P minúscula y un superíndice más. ¿Qué, qué tiene interesante esta imagen de la presentación? Que si se dan cuenta, lo que llamaremos líneas de campo, que son esas líneas naranjas, en la carga negativa entran hacia la carga y en la carga positiva salen de la carga. Eso tiene digamos que una explicación. Entonces, en principio, nosotros vamos a conocer ahora la interacción, ya que conocemos las cargas, la interacción entre estas cargas eléctricas. Existen interacciones básicas entre las cargas eléctricas, tales como la repulsión y la atracción. La repulsión, ¿qué genera? Genera un campo eléctrico saliente y la atracción es un campo eléctrico entrante, tal como lo podemos ver nosotros en esta parte de la presentación. ¿Qué tenemos? Tenemos que tenemos la carga positiva y una carga negativa. ¿Qué va a suceder? Se van a atraer. Entonces, esta línea de campo va a salir de la carga positiva y va a llegar a la carga negativa. Por otro lado, si por ejemplo tenemos cargas de la misma magnitud en el caso de dos cargas positivas, ¿qué va a pasar? Ellas se van a repeler, ellas no van a querer estar cerca. Entonces la naturaleza es que tengamos líneas de campo saliendo
de cada una, pero justo en el centro no vamos a tener líneas de campo o el campo va a ser cero, debido a la naturaleza de su interacción entre las cargas. Como temática importante, necesitaremos conocer los tipos de materiales, debido a que la interacción eléctrica o electroestática que vamos a tener entre los materiales va entre los distintos sistemas, va a estar muy limitada al material que la componga por ciertas razones. Entonces, no todos los materiales permiten la transferencia de electrones, o también llamado el paso de la corriente. Hay materiales por los que los electrones no pueden circular y otros por los que los electrones fluyen con mucha facilidad. Conocer estos materiales va a sernos útil para conocer el comportamiento del campo eléctrico en ellos. Entonces, existen tres tipos en principio: los conductores, semiconductores y aislantes. Esto, desde el punto de vista de los materiales, va a ser un amplio estudio, pero para nuestro interés, que es un interés físico, vamos a tener la siguiente información. Nos vamos a fijar únicamente en dos tipos de materiales: en los materiales aislantes y en los materiales conductores. Los semiconductores, pues no. Digamos que los semiconductores, como tienen la capacidad de ser uno u otro, no vamos a trabajarlos y pues no lo vamos a tener en cuenta en el estudio electroestático de las cargas. Entonces, los materiales aislantes son materiales con baja conductividad, por supuesto eléctrica, tales como la cerámica, el vidrio, el papel y madera. Presentan una baja facilidad de transferencia de electrones. ¿Qué sucede? ¿Qué dato es muy importante? El campo eléctrico justo dentro de un material que sea aislante es distinto de cero. O sea, el campo eléctrico existe. Pero hay una diferencia con los conductores. Aquí es un dato bastante importante, el cual es que los materiales con alta conductividad eléctrica, alta facilidad de flujo de electrones, tales como los metales, soluciones ionizadas, etcétera, tienen como característica que la carga eléctrica neta, ojo, carga eléctrica neta, solo puede almacenarse en la superficie del material. Es decir, nosotros vamos a tener un material y la carga va a estar solo sobre la superficie. Aquí estoy colocando un caso de una carga positiva. Dentro de ese conductor, dentro de ese material conductor, no habrá campo eléctrico. Esto quizás lo han, digamos que evidenciado cuando, por ejemplo, han tenido llamadas, digamos que están yendo a un trabajo o están en un lugar donde tengan un ascensor. ¿Y qué pasa? Ustedes entran al ascensor y la llamada se pierde, ¿cierto? La llamada de repente, uno dice no tengo señal. Esto tiene una cierta incidencia entre los campos electromagnéticos que no se pueden, pues digamos que no tienen un flujo, debido a que dentro de ese material metálico, que por supuesto es el ascensor, no vamos a tener ningún campo. En principio lo que va a pasar es que dentro del material no va a haber campo eléctrico. Esto también se ve cuando hay digamos, edificios que son viejos. En los edificios viejos hay muchos, digamos que, varillas, pues, no sé, metales alargados, pues porque, no sé, bueno, ese era el proceso que se hacía antes de la construcción de los edificios. Bueno, como no todo es matemática, hay un poquito de historia. Resulta, de manera breve, que el experimento que Coulomb llevó a cabo para descubrir la ley consistió en un cilindro de vidrio cubierto por una placa de vidrio con dos agujeros. En principio estoy hablando de este y de este. Por el agujero del centro se conectaba un tubo con un micrómetro de torsión en la parte superior. Estoy hablando de esto. De donde se suspendía un cable de plata. Esta partecita de acá. Por el segundo agujero se introducía una segunda bolita y se registraba el ángulo que se movía la primera bolita. Entonces, estas dos bolitas que ven aquí son cuerpos cargados. ¿Qué pasa? Coulomb
lo que hizo fue hacer una interacción entre los dos cuerpos y darse cuenta qué torsión tenía. Porque ustedes saben que en principio no era tan sencillo medir una fuerza, sino que más fácil podría ser por medio del ángulo medir una torsión, medir un torque, bueno, lo asociado a un curso de física mecánica. El asunto es que él se dio cuenta de esto, que existía una relación de una proporcionalidad de qué, con la carga de uno, la carga de otro, de manera directa, y una relación inversamente proporcional a la distancia que separa esos dos cuerpos cargados. De cuenta de eso fue que apareció nuestra famosa ley de Coulomb. Entonces tenemos dos cuerpos cargados, el producto de sus cargas y el radio al cuadrado. Ya enseguida hablaremos un poquito más eh, sobre esto. Entonces la ley de Coulomb para cargas discretas. Resulta, muchachos, que vamos a tener dos enfoques. El primer enfoque va a ser el estudio para cargas discretas y por otra parte el estudio para cargas continuas. Los cuerpos discretos son cuerpos puntuales, o sea, bolitas, son bolitas. Los cuerpos continuos, ¿qué son? Son conjunto de cuerpos discretos. Imaginen como si mmm, un cuerpo discreto es una baldosa y un cuerpo continuo es el piso de su casa. ¿Qué es el cuerpo continuo? Un conjunto de baldosas. Entonces, la ley de Coulomb plantea la relación entre dos cargas eléctricas que tienen interacción electrostática separadas a una distancia y enuncia que ambas cargas ejercen una fuerza eléctrica sobre otra. Lo que intenté decir, en palabras cristianas, es que esta carga que es positiva, esta carga que es positiva, ejerce una fuerza sobre esta. Asimismo, por acción-reacción, esta ejerce una fuerza sobre la otra. La fuerza puede ser de repulsión, como es el primer caso, o de atracción, como es el segundo caso. Signos iguales se repelen, no se quieren. Signos distintos, si se quieren, se atraen. Entonces, en sí tenemos que la magnitud, ojo, la magnitud de la fuerza que ejercen es igual y está dada por esta relación, donde K es la constante de Coulomb, eh, K sub P o K, también llamada 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado Coulomb cuadrado. La carga es la carga del primer cuerpo, la primera carga, y la otra carga es la carga del segundo cuerpo, sea positiva o negativa. Recuerden, como estamos trabajando magnitudes, no nos importan los signos. R es la distancia que separa ambas cargas. Ahora, finalmente, como ya conocemos la magnitud y bueno, en principio también el vector de, de la fuerza neta o la fuerza que se ejerce una u otra por la ley de Coulomb, podemos conocer el campo eléctrico. Entonces, finalmente, conociendo la fuerza eléctrica que afecta un cuerpo, también es posible conocer su campo eléctrico, el cual se genera de forma, digamos, individual. ¿Qué quiere decir eso? Esta carga positiva genera un campo eléctrico saliente, pero ella no genera sola. O sea, lo que estoy diciendo es que en magnitud, ¿por qué digo magnitud? Porque la parte vectorial hay que tener en cuenta las componentes y hacia dónde se dirige el campo y la fuerza. Y porque uno tiene que tener una referencia para poder hablar digamos que de ese vector. Sería K sub E por Q sobre R cuadrado. ¿Qué es Q? La carga que tiene esa carga que acaba de enunciar arriba. Un, un detalle muy importante ahora es, por supuesto, el principio de superposición. ¿Qué es el principio de superposición? Resulta que nosotros estamos estudiando la interacción entre dos cargas, ¿cierto? O sea, nada más estamos hablando de una carga 1 o carga 2. ¿Y qué pasa si tengo 75 cargas? ¿Qué hago? Resulta que este n ya va a ser igual a ¿qué? A 74. ¿Por qué 74? Porque son 75 menos un cargas, pues que interactúan con mi carga. Yo tengo una carga pivote, o sea, tengo una carga aquí fija,
a ponerle uno. Y ya tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son cargas discretas. Cada uno son cargas discretas. ¿Qué va a pasar? Cada una de ellas ejerce una fuerza, atracción, repulsión, bla, bla, bla. El punto es, el principio de superposición plantea que la fuerza neta y el campo eléctrico neto va a estar, bueno, digamos que el campo eléctrico respecto a un punto, pero la fuerza neta, ¿qué va a ser? La sumatoria de esas fuerzas independientes de cada carga. Entonces, ya conociendo esto, ya podemos hablar, por supuesto, ¿de qué? De un primer ejercicio.